se tiene para la estimación de la peligrosidad sísmica, ¿sí? Tenemos dos métodos, el método determinista y el método probabilista. Miren, ¿cuál es la intención, no es cierto? Deben estar claros respecto a esto. ¿Qué es lo que se quiere determinar? ¿Sí? Se quiere determinar un nivel de movimiento referencial para un sitio en particular durante un periodo de tiempo establecido, ¿no es cierto? En función de la definición, tanto la de la norma como la que acabamos de ver. Entonces, el resultado de un estudio de peligro sísmico, como les decía, aclarándoles nuevamente, es justamente establecer un nivel de movimiento referencial. ¿Qué es este nivel de movimiento referencial? Ustedes manejan ya esto, ¿no es cierto? Sería el de diseño, ¿no es cierto? Dicho, el sismo de diseño, sí, el sismo que se utiliza como referencia en función de lo que acabamos de ver. Si bien es cierto, la denominación de sismo de diseño no es tan acertada porque no es solo uno, sino son algunos, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero hacia allá vamos, ¿no es cierto? A establecer el nivel de movimiento, el de diseño, con el cual yo debo plantear el análisis de mis estructuras. Como les decía, para realizar este estudio, pues tengo estas dos alternativas, determinista y probabilista, ¿sí? Es importante tener claro justamente qué hace cada uno de estos métodos y cuál es la diferencia sobre todo, ¿no es cierto? Sí, entonces miren, hablamos del determinista como el método más sencillo, ¿sí? Solo considera un terremoto, ¿sí? Considera un terremoto como el causante del mayor movimiento posible en el sitio de interés, ¿sí? Entonces, seleccionamos uno, podría ser el máximo a través de la historia, ¿no es cierto? Y ese es nuestro nivel de referencia, ¿sí? Miren, esa es la metodología determinista, ¿sí? Entonces, no se considera la componente probabilista, ¿sí? De la ocurrencia de terremotos con sus propias características. Entonces, no vamos a considerar lo que les mencionaba, la probabilidad de que en el periodo de tiempo determinado ocurra un evento que alcance el de referencia, que alcance el de diseño o lo supere. Entonces, aquí solo se trabaja con ese terremoto. Entonces, obviamente, este terremoto pues va a ser un terremoto bastante alto, ¿no es cierto? Sí, bastante alto. El terremoto, se selecciona el terremoto que generaría el movimiento más fuerte y de mayor severidad, ¿sí? Se selecciona el terremoto que generaría el movimiento más fuerte y de mayor severidad. Mayor magnitud, miren, mayor magnitud, menor distancia entre la fuente y el emplazamiento o el sitio de interés, es decir, que esté la zona epicentral pues cerca al sitio de interés, y baja frecuencia de ocurrencia. Entonces, cuando hablamos de baja frecuencia de ocurrencia, pues es un evento grande, ¿no es cierto? Es un evento alto. Entonces, este evento, por lo general, pues no ocurre todos los días, ¿no es cierto? Entonces, la frecuencia de ocurrencia, pues es muy baja. No existe la probabilidad de exceder el movimiento fuerte en un periodo de exposición dado. De esta forma, el método determinista establece el nivel de movimiento referencial. ¿Sí? Entonces es un movimiento en realidad alto. ¿Sí? Ahora, vamos a ver las características del método probabilista. Miren, toma en cuenta todas las fuentes sísmicas presentes. ¿Sí? Toma en cuenta todas las fuentes sísmicas presentes en el sitio de interés, ¿no es cierto? Hablamos de un emplazamiento, de una ciudad, de lo que fuere, ¿cierto? ¿Sí? Estima la probabilidad anual de excedencia del movimiento. Entonces aquí ya no es que seleccionamos un movimiento y ese es el máximo y se acabó, sino más bien aquí se agrega la probabilidad de excedencia del movimiento. ¿Sí? Considera la probabilidad de que se iguale o supere al menos una vez. ¿Sí? Considera la probabilidad de que se iguale o supere al menos una vez el nivel de movimiento referencial en un periodo especificado, lo que hablábamos hace un momento, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces,
Aquí sí hay la probabilidad de igualar y de hecho se considera que por lo menos una vez se va a alcanzar o superar el nivel de movimiento establecido como referencial. ¿Sí? Este periodo especificado, miren, empiezan a aparecer estas definiciones, es lo que se conoce como vida útil de la estructura. ¿Sí? Este periodo especificado, o sea, es decir, en la vida útil de la estructura, este método considera la probabilidad de que por lo menos una vez el nivel referencial se ha alcanzado o superado. ¿Sí? En la vida útil de la estructura. La probabilidad de excedencia está en función de la importancia de la estructura. ¿Sí? Las normativas sismoresistentes, ahí viene este otro parámetro, las normativas sismoresistentes, por lo general utilizan esta metodología, la metodología probabilista. ¿Sí? Y miren, hablando de la vida útil, pues en las normas, lo que se considera es un periodo de tiempo de 50 años. ¿Sí? Entonces, el periodo en el cual nosotros establecemos el nivel referencial, su probabilidad de excedencia es 50 años, si tomamos nosotros como ejemplo nuestra norma. Pero por lo general este valor pues es en general en todas las normas, ¿no es cierto? ¿Sí? Es por lo general en todas las normas. Miren, si nosotros tomamos como ejemplo, en la normativa NEC se considera una probabilidad de excedencia del 10%, ¿sí? Miren, probabilidad de excedencia del 10% en un tiempo de exposición, en un periodo, en una vida útil de la estructura de 50 años. Esto considerado para el caso más crítico, ¿sí? Esto considerado para el caso más crítico en las estructuras consideradas de importancia normal. ¿Sí? Esto hemos de hablar más adelante, pero para que ustedes me sigan un poco, ¿no es cierto? Decía, por ejemplo, en la norma NEC consideramos una probabilidad de excedencia, la probabilidad de excedencia. Recuerden qué es esta probabilidad de excedencia, ¿sí? De que se iguale o supere, ¿no es cierto? Entonces, en la normativa, miren, se considera como vida útil 50 años y se asigna una probabilidad de excedencia del 10%. ¿Sí? Este es el nivel más crítico, el nivel referencial más crítico para las estructuras clasificadas como estructuras normales en cuanto a importancia. ¿Sí? Esto equivale a considerar un periodo de retorno de 475 años para la acción sísmica. ¿Sí? Esto equivale a un periodo de retorno de 475 años para la acción sísmica. Ahora, esta probabilidad, miren, los 50 años de vida útil no va a cambiar. Sí, eso ya es fijo para cualquier tipo de estructuras. ¿Qué es lo que va a cambiar? La probabilidad de excedencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Mientras la probabilidad de excedencia aumenta, quiere decir que el movimiento es más bajo. ¿Sí? Yo digamos que tengo un 50% de probabilidad de excedencia. ¿Sí? Es decir, que ese evento es más fácil que ocurra, ¿no es cierto? ¿Sí? Digamos que tengo un 80, por dar un ejemplo, un 80% de probabilidad de excedencia. ¿Sí? Entonces es muy fácil, hay el 80% de probabilidad de que eso ocurra. Miren, si ustedes asocian un poco esto a las predicciones del clima, ahora que estamos con un clima medio raro. ¿Sí? Si ustedes chequean la predicción del clima, les dice a las 3 de la tarde hay una probabilidad de que el 100% de que llueva. ¿Sí? Y por lo general casi siempre se cumple, por lo general. Entonces, igual, ¿no es cierto? Si aquí decimos que tienen una probabilidad de excedencia del 80%, quiere decir que ocurre muy frecuentemente, ¿no es cierto? Es casi seguro que ocurre. Pero mientras vamos disminuyendo, entonces se va disminuyendo esta probabilidad de que ocurra, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí hablamos del 10% para el caso de las estructuras normales, como ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Hablamos del 10%.
Pero ¿qué pasa si yo para otra estructura digo más bien, no, no voy a trabajar con el 10%, es muy alto, ¿sí? Ahora le voy a poner el 5%, ¿sí? Y así podemos nosotros ir disminuyendo la probabilidad de excedencia. Recuerden que si disminuye, quiere decir que el movimiento es mucho más alto, porque los eventos altos no se repiten con frecuencia. Entonces, miren, ustedes también tenían esta lámina de acá para mostrarles el ejemplo. ¿Sí? Miren, la probabilidad de excedencia del 10% en 50 años corresponde a 475 años de periodo de retorno para estructuras de importancia normal, según la norma. ¿Sí? Ahora, lo que les decía, yo voy a disminuir. Para mí 10% es muy alto, ¿sí? Pongámosle 5%. Entonces, esto equivale, miren, a 975 años, ¿sí? De periodo de retorno. Vamos subiendo la importancia de las estructuras, ¿sí? Habíamos dicho, estructuras de mayor importancia tienen que resistir eventos mayores y menos probables, ¿sí? Miren, tenemos esta probabilidad de excedencia, ¿sí? Del 2%, miren. Voy bajando en 50 años. Periodo de retorno de 2500 años, ¿sí? Importancia esencial les he puesto aquí. O sea, una mayor importancia. Y así, ¿no es cierto? Yo puedo ir disminuyendo. Claro, ya casi no hay a dónde disminuir, ¿sí? Entonces, miren, la probabilidad de que ocurra este evento es bien bajita, ¿no es cierto? El 98% de probabilidad más bien me da a mí de que no ocurra, ¿sí? El 98%. Solo el 2% de que se presente este evento, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos. Entonces, miren, los parámetros de diseño aumentan cuando aumenta el periodo de retorno. Es decir, si el periodo de retorno es mayor, nosotros tenemos eventos mucho más altos, ¿sí? Mucho más altos. Este evento que dice de 2500 años, pues es un mega evento, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, para neutralizar esta acción, para hacer un diseño con este evento y neutralizarlo en nuestras estructuras, pues obviamente necesitamos mayores parámetros en el diseño, ¿sí? Diseños conservadores. Entonces, tenemos que definir, bueno, ahora ya hemos hablado del periodo de retorno. ¿Qué es el periodo de retorno, cierto? ¿Sí? ¿Qué es el periodo de retorno? Entonces, miren, el periodo de retorno, ¿sí? Es el tiempo en años en el que se espera que la intensidad del movimiento alcance o supere el nivel de referencia, ¿sí? El periodo de retorno es el tiempo en años en el que se espera que la intensidad del movimiento alcance o supere el nivel de referencia, el nivel de diseño, el que estamos estableciendo en este momento. ¿Estamos jóvenes? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se determina el periodo de retorno? Miren, aquí está la ecuación que me permite calcular el periodo de retorno. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es P? La probabilidad de excedencia, ¿no es cierto? Y T, la vida útil de la estructura. Entonces, ahí calculamos nosotros el periodo de retorno. Entonces, ¿cuál es la lectura en función de la definición de los periodos de retorno? Miren, para el primer caso, ¿no es cierto? Sí, nosotros hablamos de que tenemos una vida útil de 50 años y una probabilidad de excedencia del 10%. He puesto aquí estructuras de importancia normal. Sí.
Y si yo calculo con esta ecuación el TR, periodo de retorno, me da 475 años. Nivel de referencia. ¿Sí? ¿Cuál es la lectura? Pues nosotros estamos diciendo que tienen que transcurrir 475 años. Ojo ese número de años. 475 años para que ocurra un evento, ¿sí?, que alcance o supere el nivel establecido como referencial. Es decir, 475 años para que se supere este evento con el 10% de probabilidad de excedencia en 50 años. ¿Sí? Igual, miren para acá, para el caso de las estructuras esenciales. Esto hemos de hablar más a detalle. Ahorita son solo ejemplos. Miren, hablamos de que tienen que transcurrir 2500 años, ¿sí?, para que el evento establecido como referencial sea alcanzado o superado. 2500 años para que el evento establecido como referencial sea alcanzado o superado. ¿Sí? Claro está, ¿en función de qué? En función de la probabilidad de excedencia que yo le estoy dando. Es obvio, ¿no es cierto? Si yo estoy diciendo que hay una probabilidad bajísima del 2%, ¿sí?, de que se alcance o supere, pues obviamente el periodo de retorno va aumentando, ¿no es cierto? Sí, tienen que pasar muchos, muchos años para que se presente justamente el alcance o la superación del nivel de movimiento. ¿Sí? Estamos. Como les mencioné, las normativas utilizan metodologías probabilísticas en la determinación del nivel de movimiento referencial. ¿Sí? Estamos. Entonces, ¿cuáles son ahora los resultados de los estudios de peligrosidad sísmica? ¿Cómo se puede expresar este nivel de movimiento referencial? ¿Cómo se puede expresar el peligro sísmico de un emplazamiento en particular? Entonces yo les decía, ¿no es cierto? Sí, hablar tal vez de un evento de diseño, de un sismo de diseño, no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque en realidad no es solo uno, pues son muchos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se expresa esto? ¿Sí? ¿Cómo se expresan los resultados de peligrosidad sísmica? Sí, miren, tenemos la primera alternativa, curvas de peligrosidad sísmica, curvas de peligrosidad, ¿sí? Nosotros más adelante vamos a hacer incluso un trabajo con estas curvas. Estas curvas expresan la probabilidad anual de excedencia de varios niveles del parámetro del movimiento, ¿sí? Entonces, miren, para un determinado parámetro, para un nivel determinado de movimiento, esta curva me expresa la probabilidad de excedencia, ¿sí? Claro, para el sitio, ¿no es cierto? Entonces, depende del nivel que yo quiera utilizar para asignar la probabilidad de excedencia. Lo que estamos viendo aquí en la lámina auxiliar, ¿no es cierto? ¿Sí? Todo depende de la probabilidad, si yo quiero más probabilidad o menos probabilidad, y a partir de eso, la cuantificación del parámetro que expresa justamente el sismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Para un emplazamiento se determinan las curvas para cada parámetro, ¿sí? Entonces depende, ¿no es cierto? Cómo yo quiera medir, ¿sí? Cómo yo quiera medir el movimiento. Entonces yo puedo medir el movimiento, miren, en función de, aquí estamos de la PGA, habíamos visto ya rápidamente que es la PGA, la aceleración máxima del suelo, ¿no es cierto? También yo puedo medir en función de una AD, que sería una aceleración espectral, en función de un periodo, en función en realidad de cualquier parámetro, ¿sí? Como se tenga que expresar. Entonces, el resultado del estudio de peligro sísmico va a ser una curva de peligro sísmico, ¿sí? Tenemos también los espectros de peligrosidad uniforme o espectros de control, ¿sí? Expresan la solicitación sísmica que se espera en un emplazamiento para un nivel de probabilidad determinado. Entonces, miren, dependiendo de la probabilidad que se quiere asignar, pues se tiene justamente la solicitación sísmica, ¿sí? Se tiene la solicitación sísmica.
Ahora, nosotros podemos tener varias solicitaciones sísmicas, como les mostraba acá en la lámina auxiliar, ¿no es cierto? Dependiendo de la probabilidad de excedencia. Ahora, ¿de qué depende la asignación de la probabilidad de excedencia? ¿Sí? ¿De qué depende? Simplemente depende, como ustedes vieron, de la importancia de la estructura, ¿no es cierto? Eso es también tenerlo claro. Miren, ¿sí? Importancia normal, importancia mayor, importancia esencial. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de excedencia, recuerden, los 50 años quedan fijos la vida útil, ¿no es cierto? Lo que varía es la probabilidad de excedencia. ¿De qué depende la asignación de esta probabilidad? De la importancia de la estructura. ¿Sí? De la importancia de la estructura. Entonces, miren, la idea es que si se conoce el movimiento sísmico que afectará a la estructura, este se considera como carga, asegurando que el espectro de diseño final no sea superado por la acción sísmica. ¿Sí? No sea superado por la acción sísmica. Y tenemos el tercer resultado de estudios de peligrosidad sísmica, los mapas de peligrosidad sísmica. ¿Sí? Entonces, hay que también estar pendientes de entender los resultados, ¿no es cierto? Entonces, miren, cuando hablamos de mapas de peligrosidad sísmica, nosotros hablamos de que expresan la peligrosidad sísmica a escala regional, ¿sí? A escala regional. Son mapas de isolíneas del parámetro elegido que defina la intensidad del movimiento. Nuevamente, puede ser cualquier parámetro, ¿no es cierto? El que se considere en el estudio, ¿sí? El que se considere en el estudio. Indican los valores máximos o los valores asociados a un cierto periodo de retorno, ¿sí? Entonces, para tal periodo de retorno, se puede asignar, como ustedes están viendo, ¿sí? La intensidad del movimiento. No se introduce el efecto local, este se considera caracterizado en roca o suelo duro, ¿sí? No se introduce el efecto local, más bien esto está, podríamos decir, normalizado, ¿no es cierto?, para un solo tipo de suelo, en este caso, suelo rocoso, suelo duro, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Pues en realidad porque introducir, ¿sí?, en el resultado de peligrosidad sísmica el efecto de suelo, pues resulta demasiado complejo, ¿sí? ¿Por qué resulta complejo? Pues porque existe mucha variación, mucha variabilidad, ¿sí? En cuanto a la geología, ¿no es cierto? En cuanto al suelo, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta eso también. Entonces, los resultados cuando se tienen los mapas de peligrosidad sísmica, pues por lo general son normalizados a un solo tipo de suelo. Luego hay que introducir justamente el efecto de sitio. Como les menciono, pues esto se da debido a que la variación del suelo pues es demasiado grande. Ustedes saben que en extensiones, digamos, de terreno bastante pequeñas, existe mucha variabilidad en cuanto al suelo. Entonces, no se podría resumir en un solo mapa la variabilidad del suelo. ¿Sí? Estamos. Entonces, miren, tengo yo aquí un esquemita, ¿no es cierto? Un resumen, ¿sí? Un resumen de cómo sería el procedimiento para la determinación de la peligrosidad sísmica, ¿sí? Entonces, miren, aquí se trata de estudiar la fuente, ¿sí? Eventos sísmicos, miren los circulitos, algo similar a lo que les presentaba yo con los mapas, ¿no es cierto? ¿Sí? Las magnitudes, definir los segmentos de falla, definir planos de falla, ¿sí? Y en función de esto, pues nosotros determinamos el potencial sísmico de la fuente, ¿no es cierto? Miren, tasa anual de sismos,
¿sí? ¿Qué sismos en función de qué magnitud, ¿no es cierto? Tenemos o no sismos que pueden ser importantes, ¿sí? ¿Con qué frecuencia ocurren estos eventos? ¿Sí? Posiblemente una fuente activa, y eso es lo que les hablaba yo de las fallas geológicas, una fuente activa, pues ocurre una gran cantidad de eventos, ¿no es cierto? Posiblemente no de grandes magnitudes, pero sí ocurren eventos. Entonces estamos hablando de una fuente activa, ¿sí? Ahora, puede tenerse también fuentes donde en realidad la ocurrencia de eventos pues es muy escasa. Entonces, todo eso se tiene que estudiar para establecer, como les mencionaba, ¿sí? El potencial sísmico de la fuente, ¿sí? Luego, miren, la modelación justamente de la atenuación del movimiento. Aquí hay un modelo de movimiento fuerte, es un modelo de lo que les hablaba, para determinar cómo se propaga, ¿sí? Cómo se propaga el movimiento sísmico, desde donde se origina hasta el sitio de interés, ¿no es cierto? Entonces, la atenuación del movimiento, ¿sí? Luego, la amplificación local o efecto de sitio, ¿no es cierto? Miren, aquí lo que se tiene es la determinación de clasificaciones de suelo, ¿sí? Suelo tipo S1, suelo 2, suelo 3, y en función de esto determinar si existe o no amplificación, ¿sí? Es decir, el estudio, ¿sí? El estudio, en este caso, de todos los parámetros que habíamos ya mencionado. Y a partir de esto, pues, encontramos la peligrosidad sísmica, que es el nivel de movimiento referencial, ¿no es cierto? Entonces, miren, tenemos aquí un gráfico en función de un periodo y una aceleración espectral, ¿sí? Sin ningún problema. Y también tenemos las curvas de peligrosidad sísmica, ¿sí? Curvas de peligrosidad sísmica. Ahora, miren, hay distintas formas de hacer estos estudios de peligrosidad sísmica, ¿no es cierto? ¿Sí? Como ustedes ven, nosotros podemos hacer estudios y obtener curvas de peligrosidad, espectros de peligrosidad uniforme y mapas de peligrosidad sísmica. ¿Quiere decir esto? ¿Sí? Quiere decir esto que nosotros vamos a hacer estudios de peligro sísmico, ¿sí? Para obtener un espectro de peligrosidad uniforme, una curva de peligrosidad sísmica, pero esto asociado al sitio de interés, ¿no es cierto? Y hablo puntualmente ya, asociado al sitio donde voy a construir la edificación, ¿sí? Y es otra cosa cuando yo hablo de un estudio de peligrosidad sísmica orientado a la obtención de un mapa. En cambio, aquí sí ya es un estudio más general, ¿no es cierto? ¿Sí? A escala regional, incluso a escala de un país, ¿no es cierto? Entonces son diferentes formas de hacer el estudio de peligro sísmico. Entonces, por lo general, estos estudios para determinar el nivel de movimiento referencial, pues asociado, como les menciono, al sitio donde yo voy a construir mi estructura, ¿sí? Al sitio donde yo voy a construir mi estructura. Y cuando hablo de mapas de peligrosidad sísmica o estudios a escala regional, pues ahí estamos hablando de un estudio a nivel de país, ¿no es cierto? Por lo general, estos estudios, pues para la elaboración de normativas sismo resistentes, los estudios de peligrosidad sísmica a escala regional. Entonces, hay que estar muy claros respecto a esto para que en realidad se diferencie el tema, ¿no es cierto? Sí. Miren, en Quito se supone se ve, ¿no? Están construyendo ya edificios con muchos pisos, ¿no es cierto? Un crecimiento en altura por el sector de la Carolina, pues se ve edificios ya bastante altos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, claro, ¿cómo determino yo el nivel de movimiento referencial para ese tipo de proyectos? Pues tengo que hacer un estudio de peligrosidad sísmica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un estudio mucho más puntual, un estudio mucho más exacto, ¿sí? Un estudio específico, ¿no es cierto? ¿Cuál será el resultado? Posiblemente el resultado sea, ¿sí? Un espectro de peligrosidad uniforme o sea una curva de peligro sísmico. Y con eso determino el nivel de movimiento que necesito introducir en la estructura, ¿sí? Ahora,
viene lo otro, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una normativa y vamos a hablar de eso, que justamente nos entrega un estudio de peligro sísmico a escala regional, es decir, para todo el país, ¿no es cierto? Sí. Obviamente, hacer un estudio de peligro sísmico para un sitio en particular, para donde yo voy a construir el edificio, va a ser mucho más exacto que un estudio realizado para todo un país, ¿no es cierto? Entonces les hablaba de estos edificios en altura, pues en realidad yo puedo obtener el espectro según este estudio, según yo puedo obtener el nivel de movimiento referencial según este estudio realizado a escala regional, que es lo que tenemos en la norma, ¿sí? Pero como el edificio tiene una cierta envergadura, es un proyecto, digamos, de una importancia especial, pues en realidad esto querría decir que es algo muy general, ¿no es cierto? Sí, muy general. Yo necesito algo mucho más específico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad el proyecto así lo requiere, ¿no es cierto? Esto es muy general, ¿sí? Entonces, miren, tendré que hacer este tipo de estudios, ¿no es cierto? ¿Sí? Este tipo de estudios, un determinista, un probabilista, ¿sí? Con el objetivo de encontrar algo específico para el sitio de interés, ¿sí? Esto hablo para estructuras de cierta importancia. En la altura, importancia puede ser importancia de uso normal, pero por el número de pisos y por lo que aquí en nuestro país pues no se ha hecho, no se hace, pues requiere su importancia. Igual miren, si se va a construir una obra hidráulica, digamos una presa, algo de importancia especial, ¿no es cierto? De suma importancia antes de hablar de clasificación. ¿Sí? Obviamente, si yo necesito hacer el análisis sísmico, pues obtener el nivel de movimiento de este tipo de estudios que son hechos a nivel de país, pues va a ser muy aproximado, ¿no es cierto? ¿Sí? Va a ser muy aproximado. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues necesito hacer un estudio de peligro sísmico, ¿sí? Para el sitio donde yo voy a construir la presa. ¿Sí? Entonces voy a tener ahí el análisis de la fuente para ese sitio en particular, ¿no es cierto? Ahí hablamos de un espacio de estudio mucho más delimitado. Entonces voy a analizar la fuente del sitio donde se va a construir la presa. Voy a analizar la trayectoria, ¿no es cierto? Estamos hablando de que pueden ocurrir o en esa zona hay influencia de sismos por fallas geológicas locales, hay sismos por subducción, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, a ese sitio nosotros vamos a ver qué ocurre, ¿no es cierto? Justamente en esa trayectoria, para ese sitio, ¿sí? Y luego, pues, el efecto de sitio que justamente tiene que ver, el efecto de sitio, con las condiciones del suelo, ¿no es cierto? En ese punto, sí, en ese punto. Entonces, para el caso de acá, cuando hablamos de estudios a escala regional, se hace exactamente lo mismo. Pero claro, no va a ser lo mismo, no va a ser exacto, ¿no es cierto? Si nosotros hablamos de un sitio en particular, a tomar en cuenta prácticamente toda una ciudad y más aún tomar en cuenta todo un país, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, deben estar muy claros respecto a eso. Estamos. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, creo que no vamos a alcanzar a expresar la siguiente lámina, así es que más bien ahí vamos a terminar la clase y continuaríamos con ustedes el día de mañana.